que es mío respecto a toda esta iniciativa en la cual pues me veo y me siento muy honrado de participar. Hoy vamos a compartir pues este tiempito en temas que son muy comunes y de agrado para nosotros, puesto que este webinario pues pretende ser el culmen de un proceso que se han traído ya en este módulo a nivel formativo en varias sesiones. Y bueno, pretendemos precisamente desde una perspectiva muy salesiana el tratar de transmitir elementos precisamente desde la génesis histórica de nuestra pedagogía de Don Bosco, pero transferidos también, intercalados en la presentación, vamos a ver algunas experiencias que queremos compartir, les están dando desde nuestro continente y ya más enfocado en nuestra región centroamericana, acá en nuestra inspectoría del Divino Salvador, precisamente sobre cómo estamos precisamente llevando esa misión que desde tiempos de Don Bosco nos ha heredado y que hoy, pues siglos después, todavía estamos precisamente nosotros compartiendo en su carisma. Voy entonces a permitirme compartir pantalla, de modo que podamos continuar. Solo verifico que estamos viendo la pantalla correctamente. Sí, estimado Cristian, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, he querido arrancar con esa diapositiva porque muchas veces una imagen ya nos dice muchas cosas. Podríamos incluso quedarnos solamente en esta diapositiva y conversar muchísimo tiempo en términos de ver varias realidades que después de este primer módulo que ustedes han desarrollado dentro del diplomado, pues ya pueden relacionar y pueden precisamente identificar respecto a la mirada que tiene el semblante de Don Bosco, respecto a un contexto que vemos detrás de su figura, respecto a una realidad que vemos en los jóvenes que se identifican en la figura y sobre todo, pues enfocarnos en ese periodo 1815-1888, que como sabemos fue el periodo de vida de Don Bosco acá en la tierra. Y entonces, desde esa perspectiva, es muy interesante y es de mucho peso para nosotros y de sano orgullo el decir que hoy todavía estamos conversando en torno a la misión que Don Bosco emprendió para esos años. Estamos en el año 2024 hablando precisamente todavía de esa misión y nosotros somos parte de ella. Entonces es muy interesante cuando vamos a hablar de las raíces históricas de la pedagogía de Don Bosco, ver cuánta historia hay de por medio y cómo elementos trascendentales que se dieron desde su gestión oratoriana en su momento allá en Baldoco, hoy lo seguimos nosotros trayendo pues en nuestras obras. Eh, Hay muchos textos que podrían a nosotros enlazarnos con las raíces históricas. Yo no voy a ahondar tanto en eso porque sé que ha sido el contenido precisamente de este módulo del diplomado, pero quiero basarme en un texto que para nosotros es muy referente y además es un idioma global salesiano, que es el texto del cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil Salesiana. Y entonces he sacado algunas diapositivas que tienen que ver sobre todo con el capítulo 1 y capítulo 4 de este texto tan valioso en nuestra congregación para precisamente contextualizar lo que hoy queremos transmitir de cómo a través de experiencias concretas que se están dando en nuestro continente, podemos ver vivenciado precisamente esas raíces que se gestionaron históricamente de una pedagogía que hoy es ya una realidad. Entonces, vamos a ver por acá precisamente el capítulo 1 del cuadro de referencia habla sobre habitar la vida y la cultura de los jóvenes de hoy. Y es que este año, precisamente desde el aguinaldo de nuestro rector mayor, se nos invita a refrescar y a volver a hacer una vivificación del sueño de los 9 años. Y en ese sueño, e incluso en otras vivencias de Don Bosco, esa frase que vemos ahí en pantalla es para nosotros muy importante. He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Y digo que es muy importante porque es la frase que nos invita a ir a buscar el terreno de misión.
Aquí ya hay una primera raíz histórica que para mí es elemental en la transmisión de la misión. Y es precisamente que don Bosco, desde esos sueños, se inspira precisamente en cuál es nuestro campo de misión. Y desde que don Bosco recibe esa frase en el sueño, él precisamente hasta hoy nos transmite esto como un elemento inspiracional precisamente dentro de nuestra misión. ¿Dónde está nuestro campo de misión? Y una vez lo identificamos, ahí es donde vamos a trabajar. Dentro de ese trabajo y esa misión, don Bosco encuentra un binomio que para nosotros es inseparable. Educar evangelizando y evangelizar educando. Otra raíz precisamente de la pedagogía que para nosotros tiene que ser una clave día con día. Educar y evangelizar a nuestros jóvenes. Por supuesto que dentro de este binomio se maneja una parte esencial de la pedagogía salesiana, pero nos traslada a nosotros precisamente a brindarnos ya herramientas para ir a ese campo de misión que precisamente se nos ha encomendado. Entonces, desde esa perspectiva, don Bosco se proyecta y nos deja algunas frases inspiracionales también para nuestra misión. La primera de ellas es el sujeto de nuestra misión. Y cuando digo sujeto, muchas veces le llamamos destinatario, pero es un término que incluso no nos gusta tanto ya en términos de decir, bueno, nuestra misión no está en función de brindarla a un destinatario. El joven no es solo destinatario de nuestra propuesta y de nuestra misión. El joven es protagonista de nuestra propuesta y de nuestra misión. Desde tiempos de don Bosco, y sigo conectando con esas raíces históricas, los jóvenes fueron protagonistas de la misión que don Bosco hacía con ellos. Toda la propuesta de don Bosco tiene que ver con la vivencia de él entre los jóvenes, no de él para los jóvenes, él entre los jóvenes. Entonces, parte don Bosco de una premisa que para nosotros es importante. Me basta que seáis jóvenes para que os ame con toda mi alma. Hoy día tenemos múltiples realidades juveniles y a veces escuchamos frases lapidarias, antisalesianas para nosotros, que nos dicen, con esta juventud el mundo está perdido. Con estas generaciones nuestro mundo no sabemos dónde va a ir a parar. Don Bosco no tenía jóvenes sencillos en su realidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, otra enseñanza histórica para nuestra pedagogía es que tenemos que ver a los jóvenes con ojos salesianos, con mirada salesiana. En todo, dice allí, en las memorias biográficas, en todo lo que aprovecha la juventud en peligro o sirve para ganar almas para Dios, yo voy adelante hasta la temeridad, dice don Bosco. Entonces, don Bosco identifica el desafío que hay en la juventud, pero sabe que en su esencia no hay jóvenes malos, sino solo jóvenes que nadie les ha dicho que pueden y son buenos. Entonces, válido de eso, ya tenemos otra razón histórica que fundamenta nuestra pedagogía, de ver los jóvenes desde lentes salesianos, que nos permite verlos no como parte de sus problemáticas, sino desde un abordaje esencial como jóvenes buenos y que pueden moldearse a través de nuestra pedagogía de Don Bosco para llegar precisamente a nuestra meta primordial, que es la salvación de su alma. Don Bosco entonces se va catapultando en un mundo nuevo. ¿Y cuál es ese mundo nuevo? ¿Era sencillo el mundo de Don Bosco? Cuando vemos las raíces históricas en que entonces se gestó precisamente esta pedagogía salesiana que hoy nosotros vivenciamos y conocemos, realmente tenemos una sociedad muy líquida, totalmente cambiante. Lo único constante hoy día, dicen, es el cambio. Tenemos un mundo convulso, un mundo que ha roto fronteras, pero que no necesariamente esa ruptura de fronteras ha sido para bien, sino que nos trae un nivel de complejidad mayor. Pero cuando vamos a ver la historia de Don Bosco, en ese mundo nuevo en que se catapulta, ¿qué se encuentra Don Bosco? Se encuentra una serie de problemas sociales en su momento.
Se encuentra una serie de problemas y de situaciones económicas agraviantes. Se encuentra una serie de desafíos y problemas a nivel político. Se encuentra una serie de conflictos a nivel incluso clerical y religioso. Y esas dos partes, esos dos frentes de la sociedad, política y religión, están en un momento prácticamente de anticlericalismo en esa época. Esa realidad es compleja, es muy compleja. Y entonces don Bosco aquí nos deja una raíz también para nuestra pedagogía. Cuando nos ponemos los lentes salesianos para ver a los jóvenes desde otra perspectiva, tenemos que saber que nuestros jóvenes no están en contextos sencillos. Al menos los jóvenes que buscamos para nuestra misión no están en contextos sencillos. Están en contextos como el que don Bosco vivió, que es el que estamos viendo allí marcado en amarillo. Entonces, don Bosco se ve catapultado en un nuevo mundo. ¿En cuál mundo? En el mundo juvenil. El mundo en el cual nosotros precisamente queremos sumergirnos para cumplir nuestra misión. En aquel momento, el sentir normal de la gente noble, que se llamaba, y de la iglesia incluso en muchos momentos, era no ver futuro en los jóvenes. Por eso a mí me llama mucho la atención en términos de que había fenómenos, si lo vemos, de gran explotación juvenil en su momento. Y hoy día vemos fenómenos donde justamente a veces podemos tender a desesperanzarnos por la juventud. Pero don Bosco, en sus desafíos en su época, precisamente entre jóvenes que se declaraban en aquel momento por las circunstancias analfabetos e incluso ignorantes, desde muchas perspectivas, muchos huérfanos, sin padres, sin lugar donde vivir, sin alimento, don Bosco encuentra jóvenes de religión no practicantes destinados ¿a qué? Al robo y a los crímenes. Cuando vemos este contexto de la realidad, cuando nos trasladamos históricamente a esas raíces del sistema pedagógico, es necesario trasladarnos a este contexto, porque mucho del contexto, hoy, cuando quitamos esa realidad de allá de los años 1800 y nos venimos al 2024, nosotros podríamos hacer como un checklist en nuestras sociedades y vamos a encontrar que de una u otra forma, transformados, evolucionados, las problemáticas las tenemos. Y entonces no podemos desesperanzarnos en la juventud, no podemos esperar que hayan contextos favorables para nosotros misionar desde el punto de vista salesiano, porque la raíz pedagógica que don Bosco nos deja es precisamente trabajar en esos ambientes. ¿Dónde encuentra don Bosco en buena parte su motivación para no solamente el sacerdocio que ejerció y su vocación como tal, sino para empezar a generar lo que hoy conocemos como nuestra pedagogía salesiana o sistema preventivo? ¿Dónde lo encuentra? Ahí en ese flujo que llevamos ahí en la diapositiva, cuando los jóvenes estaban destinados al robo y a los crímenes, ¿cuál era la solución de la sociedad para ello? Era lo que en aquel entonces se llamaba la generala, que era la cárcel para menores. Don Bosco, en la visita a los cárceles, encuentra precisamente no un motivo de desesperanza por la juventud, encuentra el motivo para dar esperanza a esa juventud. Y entonces, en vez de decir, construyamos más cárceles, don Bosco empieza, inspiración divina, por supuesto, a trabajar en propuestas que hoy llamamos educativo-pastorales, pero que para don Bosco eran del vivir cotidiano, a tomar esos jóvenes, a ponerse como está en la fotografía, es una fotografía de la película que recrea la vida de don Bosco, que seguramente también la hemos podido ver en algún momento, a colocarse entre los jóvenes como está allí en la fotografía, que es precisamente don Bosco entre ellos. A mí me gusta mucho esta imagen porque es la imagen que precisamente busca desde la raíz histórica nuestra pedagogía. El educador, llámese docente, llámese
cualquier otro animador dentro de la pedagogía salesiana, está ubicado en el centro, entre los jóvenes. Y esa parte es muy importante para nuestra pedagogía. Entonces, don Bosco empieza precisamente a observar la situación con ojos nuevos. Todos los que observaban que la juventud era precisamente desde ese punto de vista no apto para desarrollar una vida social y por ende delinquía o por ende tenían una serie de situaciones sociales que los llevaban a no realizarse en su vida, don Bosco los observa con otros ojos. Y ahí es donde les digo de que actualmente esos lentes salesianos que nosotros nos tenemos que poner para ver precisamente a nuestros jóvenes son lentes que vienen calibrados con los ojos de don Bosco, porque él pudo precisamente con ojos nuevos ver a la juventud y es lo que le permite entonces, desde esa perspectiva, tener simpatía con los jóvenes y basarse en otra raíz que incluso es para nosotros no solo histórica, sino esencial de la pedagogía, que es el corazón del buen pastor. Para nosotros la figura del buen pastor es una figura elemental dentro de nuestra pedagogía salesiana porque nos dice mucho de la cercanía, de la empatía y sobre todo de la bondad. De la bondad que también don Bosco nos hereda desde otra raíz histórica con nuestro patrón San Francisco de Sales. Entonces, siguiendo en la línea de esa simpatía y la voluntad de contacto con nuestros jóvenes, nosotros encontramos entonces una línea histórica que nos lleva de pasar de un análisis de la realidad, ver con mirada de esperanza y mirada salesiana al joven, a trasladar eso a una acción pastoral. Una acción pastoral que está marcada por una profunda capacidad, como dice allí, de descubrir ocasiones de contacto, cercanía, comunión con los jóvenes. Esto es importantísimo. Contacto, cercanía y comunión con los jóvenes. ¿Qué significa entonces en la fotografía don Bosco estar ahí entre los jóvenes? Es precisamente ese contacto, esa cercanía, esa comunión con la juventud. Debe entonces desenvolverse de manera, por supuesto, profesionalmente apropiada. Y ahí es donde hoy podemos decir que la oferta de nuestra propuesta educativo-pastoral es mucho más cualificada, seguramente que en aquel tiempo. Pero ya don Bosco ilumbraba esto de todo lo que iba gestionando. Sabemos cuando empieza don Bosco a dar alimento, techo como necesidades básicas a sus jóvenes en aquel momento, don Bosco dice, a estos jóvenes no puedo mantenerlos toda la vida. A estos jóvenes no hay que mantenerlos, tenemos que promoverlos. Y en esa promoción de los jóvenes se encuentra don Bosco toda aquella creatividad de ir buscando opciones de formación y empleo con el panadero, con el zapatero, con... Y empieza don Bosco a gestionar incluso términos que hoy modernamente encontramos en el mundo como educación dual. Don Bosco lo hacía, yo siempre lo digo históricamente. Hay una génesis de la pedagogía de don Bosco en su tiempo que hoy sería la base de una educación dual. Y desde esa perspectiva entonces, con la ayuda proveniente de la ciencia y sabiduría humana, pues vamos orientando la situación de la juventud con una mirada puesta en Dios, que nos permita generarles un camino a través del cual puedan caminar hacia un verdadero encuentro con Cristo y por ende la salvación de su alma. Esa mediación es para nosotros el elemento esencial, elemental de la pedagogía salesiana. Esto es importantísimo para nosotros. Don Bosco al final para nosotros se convierte entonces solamente en el modo particular de que el joven llega a Cristo. Desde esa propuesta entonces tenemos precisamente
la pastoral salesiana. Una pastoral salesiana que desde nuestra misión tiene la figura e imagen del buen pastor como inspirante y va a buscar a los destinatarios allí donde se encuentra, donde viven su propia libertad y donde aún físicamente se hallan sus intereses. La iglesia nos ha hablado mucho de una iglesia en salida. Una iglesia en salida no significa solo una iglesia saliendo, sino salimos para ir al encuentro. Pues nuestra misión, históricamente, ha sido una misión también en salida al encuentro con los jóvenes. Los jóvenes no vienen a nosotros, nosotros vamos al encuentro precisamente de los jóvenes. Y precisamente, pues vamos nosotros identificando cuáles son para los jóvenes sus necesidades y cómo podemos ser empáticos con ellos. La pastoral salesiana, desde un punto de vista de discernimiento nuestro como educadores y como creyentes, pues tiene un afán pastoral misionero. La congregación salesiana es una congregación misionera. Don Bosco lo quiso así desde que envió precisamente la primera misión por allá a Sudamérica. Entonces, por naturaleza, nuestra congregación es una congregación misionera. Y esto abarca el cuidado de todo el joven, de todos sus componentes, a nivel personal, social y a nivel geográfico. Por eso me encanta este compartir, porque yo hoy les estoy hablando desde una realidad en Centroamérica y ustedes están en Bolivia en otra realidad. Pero cuando les presente por acá las experiencias prácticas de esta puesta en misión, vamos a darnos cuenta que hay muchas realidades comunes y compartimos esas realidades comunes entre la juventud. Y parte de eso es sentirnos precisamente unidos en el carisma por ese hilo histórico que desde Don Bosco viene y hoy nos hereda en cuanto a la pedagogía. Entonces, la opción nuestra es de ir a encuentro con los jóvenes en las situaciones y lugares donde se encuentran. ¿Para qué? Ya dijimos, para comunicarles el evangelio y a través de esa evangelización educarles y a través de la educación evangelizarles. Ese es un binomio que para nosotros es muy natural dentro de nuestra pedagogía, pero que es fórmula de éxito. Nos invita entonces la pastoral salesiana a la comunión con los otros en el amor. Cuando hablamos de pastoral juvenil salesiana, nuestra misión se desarrolla en el ámbito de la misma misión de Cristo. Ya hemos dicho esto con respecto a que al final nuestra misión es una misión que responde a la misión de la iglesia. Es una misión cristocéntrica. Es una misión en la cual, partiendo de realidades de la juventud, ofrecemos una propuesta, pero esa propuesta lleva consigo intrínseco nuestro último interés, heredado por Don Bosco, de crear un camino en su construcción de proyecto de vida hasta que llegue al encuentro con Cristo y pueda salvar su alma. Esto es clarísimo en el tema de que nuestra pedagogía es muy particular. Esto es lo que nos hace diferente. Más adelante vamos a ver experiencias y nosotros tenemos dentro de las propuestas, en su país también, escuelas, colegios, centros de formación, grupos asociativos y muchos otros lo tienen. ¿Cuántos colegios pueden haber? ¿Cuántas escuelas pueden haber allá en Bolivia? Pero colegios, escuelas salesianas tienen una particularidad y la particularidad la da nuestra pedagogía. Y nuestra pedagogía es particular por esto que estamos hablando. Tenemos alta calidad y nos distinguimos por eso en la formación para el trabajo, en la formación profesional, en la formación académica, en los valores, pero toda esta parte es lo esencial y es lo que nos hace precisamente diferente. Somos signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes. Muy bien, siguiendo, entonces, dentro de esto, nuestra misión no se expresa principalmente en la organización de obras o proyectos. Es decir, no es históricamente lo que nos conecta con Don Bosco un tema de infraestructura de obras o un tema de proyectos educativos,
Si nos vamos a ver la esencia o raíz histórica de Don Bosco, ¿cómo empezó el oratorio de Don Bosco? Empezó construyendo un edificio, empezó equipando unos talleres, no, ¿cómo empezó? Empezó congregando a los jóvenes. Y de hecho, cuando leemos su historia, nos damos cuenta que el oratorio tuvo una etapa itinerante. Y esa etapa itinerante nos lleva a pensar que la verdadera esencia de nuestra pedagogía no está en la infraestructura, no está en el equipamiento, no está en las obras, no está en los proyectos, está en nuestros jóvenes. Y Don Bosco ahí nos deja una raíz de conexión que es muy importante para entender nuestra pedagogía en términos que todo lo que al final se desarrolla tiene que ver con la vivificación de una comunidad educativo-pastoral. Nuestras obras, entonces, no son solo obras educativo-pastorales, son una casa que acoge, son una iglesia que evangeliza, por supuesto, una escuela que educa, pero también brindamos un patio que llamamos nosotros, donde compartir y hacer amigos. Cuatro componentes esenciales de nuestra pedagogía que Don Bosco nos enseña desde entonces. Un oratorio itinerante que en su momento llega a establecerse en Baldoco, pero después de haber pasado por mucho y se mantiene cada vez más vivo, cada vez más creciente, cada vez más pujante, porque la misión nuestra está con los jóvenes. Y la esencia del proyecto y la pedagogía salesiana está en la vivencia del educador, en ese caso Don Bosco, entre los jóvenes, ofreciendo una espiritualidad salesiana. Una espiritualidad que no tiene que ver con temas tangibles o físicos, sino con lo vivencial. La misión salesiana se concreta a través de, históricamente, está bien, proyectos, obras, ambientes educativos, lugares de formación, pero sobre todo actividades de evangelización. ¿Y cómo damos vida a esto? Con la pastoral juvenil salesiana. Todo lo que estamos colocando, todo lo que estamos colocando al final acá, en la acción histórica que se ha ido desarrollando, y pónganse ustedes en Bolivia, en la realidad de Bolivia, a nivel salesiano, proyectos, obras, ambientes educativos, lugares de formación, actividades de evangelización, pueden ser un esqueleto vacío si no le ponemos el corazón, que al final era ese oratorio itinerante, y ese corazón lo ponemos a través de la pastoral juvenil. Casi voy terminando esta contextualización que es muy necesaria en términos de ver cómo todo lo que hemos visto en el módulo 1 ahorita de las raíces históricas y cómo Don Bosco pudo valerse de muchas teorías, incluso de muchas realidades para ir tejiendo lo que hoy para nosotros es muy natural en el sistema preventivo, precisamente, vamos a ver algunos elementos ya para ir terminando esta parte y aterrizar en algunas realidades que están pasando en nuestro continente y que hoy quiero compartirles precisamente porque llevan toda esta realidad nuestra a lo que estamos trabajando en cuanto a la misión salesiana, como dice ahí, iluminada por la praxis de Don Bosco. Cuando decimos que nuestra misión salesiana es iluminada por la praxis de Don Bosco, estamos uniendo ese gen, ese nacimiento, ese génesis propiamente histórico a la vivencia de hoy día. Entonces, el espíritu salesiano, hemos dicho, se inspira en el estilo del buen pastor, ¿verdad? Y entonces tenemos una finalidad original en la misión de Don Bosco. ¿Cuál es? Revelar a los jóvenes pobres el amor que Dios les tiene. Y aquí hay dos elementos importantes. ¿Cómo revelamos el amor que Dios les tiene? A los jóvenes, dice acá, pobres. Ya desde muchos capítulos generales anteriores, nuestra congregación y la misma iglesia ha ido aclarando cómo esa pobreza se ha ido diversificando. Y hoy no podemos hablar solamente de pobreza económica. Hay múltiples pobrezas. Y entonces, desde esa perspectiva, tenemos que ver que cuando hablamos de jóvenes pobres, no estamos hablando solo de pobreza económica, sino una serie de pobrezas que precisamente generan vacíos y necesidades en nuestros jóvenes.
y a los cuales hay que revelarles precisamente el amor que Dios les tiene. Esa es nuestra misión primordial desde la perspectiva salesiana. Tenemos un estilo pastoral, ya lo hemos dicho, que es el del buen pastor, ¿verdad? Y Dios no deja de llamar a muchos otros para continuar esta misión de Don Bosco. Y es como precisamente cada día, digo yo, las estadísticas que se hacen de voluntarios, de laicos comprometidos, de salesianos consagrados, van caminando, se van moviendo día con día en más de 130 países donde los salesianos estamos instalados y tenemos este ADN común de la pedagogía de Don Bosco como tal. No vamos a desarrollar todo esto porque estamos hablando de la pedagogía, pero para hablar de la pedagogía necesariamente tenemos que hablar de lo que hoy hemos dado una pincelada, que es la pastoral salesiana, y necesariamente tenemos que hablar de otro capítulo que más adelante en el diplomado se lo van a desarrollar, que tiene que ver con la espiritualidad salesiana. Cuando esos tres círculos los ponemos no separados, sino que los intersecamos entre sí, tenemos lo que conocemos como la caridad pastoral. Y esa caridad pastoral para nosotros, pues se traduce en el sistema preventivo, que tiene precisamente el compromiso al educador y a la comunidad de la que forma parte. Este criterio metodológico para nosotros del sistema preventivo es también esencial. Hablar nosotros de sistema preventivo, como lo van a ver más adelante en el diplomado, es para nosotros hablar de la pedagogía de Don Bosco. Pero cuando Don Bosco precisamente escribió sobre el sistema preventivo, es porque lo extrajo de su vivencia. Don Bosco no escribió el sistema preventivo y empezó a aplicarlo en el oratorio. No, Don Bosco empezó a trabajar en el oratorio y de su vivencia en el oratorio surge el sistema preventivo. Y entonces, desde esa perspectiva, es muy importante para nosotros ver que el sistema preventivo no es una teoría, es una vivencia. Fue la vivencia de Don Bosco en el oratorio. Entonces, nosotros tenemos que saber pasar eso de un simple ejercicio teórico técnico como sistema preventivo a una vivencia real, una espiritualidad salesiana, una propuesta original de vida cristiana, que se basa en tres pilares que ya también conocemos: de la razón, la religión y la amorevoleza, que también se traduce como amor o amabilidad en algunas latitudes, pero que tiene que ver precisamente con ese elemento vital del afecto educativo salesiano para con nuestros jóvenes. Visto entonces desde esa realidad, tenemos una doble faceta de la educación preventiva en nuestra pedagogía. La praxis preventiva se compone de dos actividades inseparables. Una, satisfacer las necesidades primarias de los jóvenes. Dijimos, Don Bosco históricamente, ¿qué fue a solucionar primero? Fue a solucionar alimento, techo, un lugar de acogida. Y después fue con los otros componentes de su sistema. Pero partimos de satisfacer las necesidades primarias: alimento, vestido, alojamiento, seguridad, trabajo. Y la otra praxis, la otra actividad de la praxis es dar una vida, una acción educativa más orgánica. Entonces tenemos que ver que desde nuestra vivencia, pues partimos de atender esas necesidades primarias, tal cual lo hizo Don Bosco, y después ofrecemos otros ambientes de manera más orgánica para la formación social, moral, religiosa de la persona. Entonces tenemos que ver que también esas secuencias están dadas históricamente desde la vivencia de Don Bosco, pero hoy las practicamos, a veces inconscientemente. Pero sí, hoy día todas esas raíces históricas las traemos a la realidad. ¿Y cómo las traemos a la realidad? Y aquí les presento precisamente una primera realidad continental. Vieron que hablamos ahí de precisamente generar o ir a resolver necesidades primarias. Existe entonces nuestra red de América Social Salesiana, de la cual pues orgullosamente soy parte dentro de su estructura organizativa en una comisión que llamamos de articulación. La red América Social Salesiana conecta todo nuestro continente. Como dice allí, hay ya
22 países, 18 inspectorías. Se trabajan más de 500 programas y servicios sociales a nivel salesianos, más de 180 obras sociales y más de 100,000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que estamos unidos en una misma misión salesiana. ¿Por qué quise empezar con esto? Quise empezar con esto porque precisamente en la red de obras sociales es donde normalmente vamos a resolver esos problemas primarios de la juventud. Y entonces es importante identificar, visibilizar toda esta misión que hacemos, porque todos somos parte de ello. Todos somos parte de esta red. Cuando hablamos de los 22 países, de esas 18 inspectorías y de una misión, pues estamos hablando precisamente de obras y servicios sociales que también están allá en su inspectoría, que están en nuestra inspectoría, que están a lo largo de todo el continente. Voy a pasar rápidamente acá porque no vamos a hablar de la red en sí, pero sí me interesa desde la perspectiva que pretendía este webinar, compartir experiencias reales. Ya no estamos hablando del siglo XIX, ya no estamos hablando de Baldoco y la vivencia de Don Bosco. Estamos hablando de realidades de hoy en nuestro continente que siguen manteniendo esa esencia pedagógica de Don Bosco y trabajando precisamente de esta manera. Ustedes pueden ver en la lámina todas las necesidades que se trabajan. 42 obras en 6 países diferentes están trabajando actualmente con niños y jóvenes en situación de calle o que viven situación irregular de trabajo infantil. 17 obras en 5 países diferentes trabajan jóvenes o niños con capacidades y necesidades especiales o incluso reclusos, soldados con discapacidad física o alguna discapacidad mental. 20 obras en 7 países trabajan todo el tema de la movilidad humana y todo el tema de la migración que hoy se está dando. 16 obras en 5 países trabajan jóvenes que tienen condición o situación en situación de tóxico-dependencia con trastorno de comportamiento, VIH o SIDA. 32 obras en 8 países trabajan todo el tema de la situación de desempleo o el trabajo informal. 93 obras en 13 países trabajan con familias en situación de vulnerabilidad. 83 obras en 10 países en ambientes populares y en barrios marginales. 16 obras en 5 países trabajan jóvenes en situación de discriminación de género. Entonces, cuando vemos este mapa, tenemos que decir que la misión salesiana hoy hace lectura de contextos y problemáticas, desafíos de la juventud que Don Bosco no tenía. Pero nosotros nos ponemos aquellos lentes salesianos que tienen los ojos de Don Bosco que se anteponen a los nuestros y hacemos esa mirada de todas estas realidades. Y entonces tenemos presencia precisamente desde esta red que nos visibiliza, nos evidencia cómo estamos haciendo realidad nuestra, precisamente, misión salesiana en el continente. Es importante sentirnos parte de esto y cuando vemos el impacto global que podemos tener, nos damos cuenta cómo esfuerzos individuales que a veces sentimos pequeños, cuando los vamos sumando, se hacen esfuerzos colectivos de mucho impacto, muy potentes. Esta red, y lo voy a repasar muy rápido, solamente para que lo veamos cómo está organizada, tiene 3 áreas de proyección: formación, articulación y comunicación. Para cada una de las áreas se ha formulado un objetivo y una ruta de camino. Y en cada una de esas áreas, pues se vienen haciendo una serie de trabajos que tienen que ver precisamente con el trabajo en red de la misión. Aquí estamos a nivel de articulación, donde se tienen una serie de encuentros entre los 22 países y ya solo ese intercambio es una riqueza enorme precisamente de lo que vamos haciendo. A nivel formativo, precisamente, esfuerzos como el que ustedes están haciendo acá en la Universidad Salesiana de Bolivia, y esfuerzos que hacen otras universidades del continente, también se han podido articular para llevar formación
continua y una serie de desarrollo de capacidades a través de conversatorios, seminarios que tienen que ver con el cumplimiento de nuestra misión y cómo atender este tipo de población vulnerable y con toda esa cantidad de pobrezas que decíamos se dan en el mundo de hoy. A nivel de formación, pues se han dado una serie de programas de formación de formadores, etcétera. Y tenemos también la dimensión de comunicación, donde está la parte importante de todo esto, que lo ven ahí al final del ciclo, con lo que tiene que ver de incidencia política. Si hoy tuviésemos más tiempo y pudiésemos detallar en la vida de Don Bosco y traernos una raíz de esas que estamos estudiando histórica sobre cómo incidió Don Bosco a nivel de la sociedad, con su simple praxis del oratorio y de su enfoque, pues podríamos traer mucho nivel de incidencia. Entonces nosotros no podemos perder de vista de que lo que hacemos por nuestros jóvenes en nuestra misión pueda también ser un músculo de incidencia para impactar de manera indirecta pero efectiva a muchos otros jóvenes o realidades en nuestras sociedades. Entonces, esta dimensión de la red a nivel de comunicación se encarga precisamente de cuidar cómo vamos teniendo incidencia con otras redes o a través de instancias o escenarios que nos permiten precisamente incidir, como la ONU u otros. Y se generan una serie de materiales, como vemos ahí en el Día Mundial contra la Trata, ¿verdad? De personas, insumos que pretenden precisamente ser parte de la gestión de cambio que vamos generando. Estos son fenómenos que se dan de muchas maneras. He colocado ahí un código que lo pueden ver ahí y si tienen oportunidad en la pantalla lo pueden escanear precisamente en sus celulares para que no ahora, pero sí más adelante puedan explorar más en el sitio de la red de América Social Salesiana, de la cual todos tenemos que sentirnos partes, porque estoy seguro, porque conozco allá la inspectoría en Bolivia y conozco las latitudes que tenemos en América, todos estamos haciendo y generando ese granito de arena para precisamente conectarnos allí. Entonces, volviendo a la praxis propiamente del sistema preventivo, el sistema preventivo en la caridad educativa es caridad social. Es decir, nosotros no solamente queremos una caridad educativa por simplemente transmitirle valores al joven. Queremos también que sea agente activo de la sociedad. Queremos que sea agente de cambio en la sociedad. Y no solo en la sociedad, sino también en la iglesia. Entonces, desde esa perspectiva, vemos nosotros un campo fértil en aquellos jóvenes golpeados por la marginación, por la pobreza, no solo la pobreza económica, sino la pobreza, dice allí, social, cultural, afectiva, moral o incluso espiritual. Entonces hay una serie de pobrezas. Cuando nosotros vemos a esos jóvenes golpeados, como los llama ahí el texto, vemos nosotros no desesperanza, sino más bien un terreno fértil para llevar esperanza. Otro de los fenómenos precisamente que nosotros tenemos en esa experiencia preventiva, entonces, es saber identificar cuáles son las problemáticas que envuelven a nuestros jóvenes y cómo respondemos a través de nuestra misión pastoral a esas problemáticas. Entonces voy a pasar a nivel continental a la experiencia número 2 que hoy quiero compartirles, porque también el webinar en lo que se nos pidió fue precisamente compartir experiencias concretas, cosas que en nuestra realidad están pasando y llevan ese sello salesiano de nuestra pedagogía. Hay una problemática que creo que la tenemos todos en América y es que las tasas de desempleo juvenil pues vienen en aumento, vienen aumentando, incluso son muy grandes, a veces incluso llegan en algunos de nuestros países a duplicar prácticamente la tasa de desempleo ordinaria o general. Entonces, para nosotros eso es una problemática. Y entonces, a nivel continental, la segunda experiencia que quiero compartirles es otra red, una red que se ha venido gestionando y que es la red de centros de formación profesional salesianos de América. Una red que ha precisamente trabajado todo el tema de cómo, precisamente mediante una red en torno a la formación laboral integral,
podemos dirigirnos, lo vemos aquí en la misión, a personas en condición de vulnerabilidad para contribuir a su formación como buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Qué buscaba don Bosco a través de un trabajo para un joven? El trabajo se convierte para nosotros a nivel salesiano en un móvil de realización personal, a nivel social, a nivel de iglesia, a nivel de proyecto personal de vida. Entonces, la formación para el trabajo, la formación profesional, la formación técnica es otra respuesta real que estamos dando nosotros a nivel salesiano. En el mapeo, precisamente que tenemos, estamos en esta red configurada 16 inspectorías. Y esas 16 inspectorías que tienen centros de formación suman 81 centros de formación profesional. Entonces, cuando en mi inspectoría decimos tenemos 6 centros de formación profesional, uno siente como un poco, bueno, tenemos que hacer más, pero cuando vemos ya, hicimos este mapeo como red, 81 centros de formación profesional. Como ven, 1.626 educadores, animadores, que están vinculados con los centros de formación y prácticamente 42.000 estudiantes en este momento vinculados a proyectos de formación profesional que tienen que ver con un trabajo digno, con la generación de un trabajo digno. Y eso sabemos para don Bosco, en su esencia, en su raíz histórica, fue importante porque don Bosco, y por eso se le achaca incluso el primer contrato de trabajo, no solo luchó por mantener a sus jóvenes, sino, vuelvo a repetir, por promover a sus jóvenes. Desde una visión, pues, amplia, disruptiva totalmente en su momento, pero que logró eso a través de verlos con ojos nuevos a los jóvenes. Entonces, es importante también que sepamos que tenemos esta red que nos permite, aquí en el espíritu de red, generar espacios de formación, socializar buenas prácticas, intercambiar experiencias y un efecto multiplicador y réplica de buenas cosas que estamos haciendo. Porque cuando vamos a estudiar nuestros contextos, nos damos cuenta que hay una serie de realidades precisamente que son comunes. Entonces, miren ustedes, aquí yo quiero rescatar dos cosas de estas experiencias ya prácticas que estamos teniendo del cumplimiento de nuestra misión. Una es cómo verdaderamente seguimos inspirados por responder a la realidad de los jóvenes, por ir al encuentro de ellos, partir de las necesidades primarias y de esas necesidades primarias encadenar a cosas y a propuestas más sistémicas y más orgánicas en propuestas como la formación profesional. Esto que les estoy hablando es 2024. Son realidades de hoy. Pero si ustedes ven, cuando empezamos con toda la praxis del sistema preventivo y demás en las raíces históricas, es lo que Don Bosco hacía, transformado, evolucionado en una realidad, pues que precisamente hoy tenemos. Esa frase que está ahí, el arte de educar en positivo, el arte de educar en positivo. Los salesianos somos optimistas por naturaleza. Cuando vemos con esos ojos nuevos a la juventud, educamos en positivo. Y precisamente desde el sistema preventivo hacemos un proyecto formativo y pedagógico que tiene un conjunto de elementos que componen la totalidad de lo que llamamos una triple faceta, desde lo afectivo, desde lo racional y desde lo religioso. Muy unida esa triple faceta a los tres pilares que tenemos, como sabemos, en el sistema preventivo. Entonces, vamos nosotros leyendo los signos de los tiempos, ¿verdad? O sea, estamos atentos a leer los signos de los tiempos. No estamos en el siglo XIX, pero sabemos leer el contexto, sabemos hacer esa interpretación, esa observación atenta y no tenemos temor a cambiar. Don Bosco decía, el salesiano nunca dice, esto no es conmigo.
El salesiano dice, yo voy. Y entonces, cuando vamos al encuentro con los jóvenes, los modelos y la actitud de conversión pastoral empieza por nosotros mismos. Y eso precisamente se transmite a nuestros jóvenes, porque los jóvenes se transforman. Igual que el contexto no es el mismo que allá en el siglo XIX, hoy los jóvenes no son los mismos. Y hoy más que nunca sabemos, los jóvenes, ya no hay que ir tan atrás, allá la época de Don Bosco, basta ir unos 5 años atrás y tenemos ahora las famosas generaciones de cómo ya incluso se van ahí tabulando de manera que tienen rasgos muy particulares. Su condición es mudable, es cambiante por naturaleza, pero nosotros tenemos que seguir la constante de ofrecer una experiencia religiosa a los jóvenes que van cambiando, que van transformándose y que por ende nos llevan a contextos complejos e incluso a veces contradictorios, donde la fe no logra hacerse eje de un proyecto unitario de vida, donde la fe es poco significativa con respecto a la experiencia, y eso se vuelve desafiante. Pero si vamos a la primera diapositiva que yo les presenté en aquellos títulos en amarillo, nos encontrábamos que Don Bosco también encontró una juventud no practicante de la fe. Y desde esa perspectiva, Don Bosco no dijo, no, a estos jóvenes yo les voy a dar alimento y les voy a dar techo, pero situación de fe, yo sé que no, no. Les supo llevar la propuesta de fe. E incluso muchos de ellos fueron sus sucesores dentro de la Sociedad de la Alegría y dentro de todo lo que tuvo que ver con la fundación de la congregación. Entonces, Don Bosco nos lleva también desde sus raíces de origen a que seamos creativos, a que seamos originales, a que seamos propositivos y que tengamos lo que conocemos como una doble fidelidad dentro de toda esa inspiración de nuestra misión. Una fidelidad que tiene que ver con el sentir de los jóvenes y tenemos que sentirlos, percibirlos, tener contacto con ellos, ¿verdad? Y nos da un clima cultural, conocer sus deseos más profundos y la otra fidelidad que es el sentir de la iglesia. En esos dos sentires nos movemos nosotros en esa doble fidelidad. Lo que siente la iglesia y lo que siente el joven. Y en medio se pone el carisma salesiano para brindar una propuesta de mediación entre los jóvenes y la iglesia. Entonces, esto nos permite precisamente una misión evangelizadora, pero en el presente, habitar un terreno común en sintonía, convivir con los jóvenes y lograr esa cercanía que para nosotros no es solo una cercanía física, es una cercanía espiritual, afectiva, cultural y sobre todo, vean esa última palabra, propositiva, una cercanía propositiva. Ahí donde somos proactivos respecto a precisamente nuestra propuesta. Bien, ya vamos pues arribando un poco el tiempo que tenía estimado para la presentación y también para que no se me cansen, voy también aterrizando en algunas condiciones prácticas, siguiendo en esa misma dualidad del sistema pedagógico, pues ese logo que está ahí es el de nuestra inspectoría aquí en Centroamérica, que como vimos anteriormente está compuesta de manera particular por 6 países, ¿verdad? Eso nos trae un desafío ya bastante interesante. Los países son desde arriba Guatemala, Honduras, donde me encuentro ahorita, el más pequeñito de todos, El Salvador, también Nicaragua, más al sur Costa Rica y al sur ya límite con Suramérica, precisamente Panamá. Esos 6 países componen nuestra inspectoría. Entonces, si ustedes allá en Bolivia se enfocan precisamente en la misión salesiana y tienen contextos y realidades distintos cuando pasamos seguramente de Cochabamba a Santa Fe y a otros lugares, pues pueden imaginarse ahora en 6 países cómo esto se torna todavía más interesante. Ahí he colocado algunos datos muy macro, pero para que ustedes hagan lectura de algunos de ellos en pantalla
y puedan ver que al final son realidades que también seguramente en nuestros contextos se dan. Cosas positivas, como que Centroamérica es una región joven, es decir, tenemos una gran zona de emisión, porque hay muchos jóvenes en Centroamérica, pero también desafíos, ¿verdad? Desafíos donde cerca del 60% de los jóvenes entre 15 y 24 años a nivel de educación están fuera del sistema educativo. Cosas que son bastante graves porque sabemos en lo que deriva. ¿En qué derivaba que los jóvenes socialmente no eran pues activos en tiempo de Don Bosco? En delinquir. El tema está en que hoy ahí sí, igual que ha evolucionado nuestro sistema, también aquel delinquir de los tiempos de los jóvenes de Don Bosco ha evolucionado hoy. Y encontramos entonces mucha violencia, pero ya en crimen organizado, que complica enormemente todo el tema del empleo con tasas elevadas de desempleo juvenil. Y bueno, en medio de todo este contexto están nuestros jóvenes, saltando alegres, optimistas y muchas veces, eso sí, también desde otro contexto desesperanzados, viendo pocas posibilidades de crecer, de caminar dentro de lo que hacemos. Cómo todo esto se mueve y cómo se hace un tejido social es lo que nosotros tenemos que saber interpretar. Para nosotros en Centroamérica hemos tenido una lectura de la realidad. Yo quiero compartirles un par de experiencias que han sido muy interesantes. La primera de ellas tiene que ver con que estos elementos, que ya son elementos que de por sí eran complejos para nosotros, tuvieron una variable para todos allá en el año 2021 que tuvo que ver con la pandemia. Y ahí hay un antes y un después para los jóvenes que hoy estamos atendiendo en nuestras obras. Y eso lo estamos viviendo todos, ¿no? Ese apagón educativo, esa, ese aislamiento que nos hizo precisamente retraernos en muchísimas condiciones, desde lo humano, desde la sensibilidad con los demás. Entonces, una de las experiencias reales que hoy quiero compartirles y que estamos viviendo es que aquí en Centroamérica, para responder a esto y a la pluriculturalidad que tenemos por los países, se ha diseñado un sistema de formación para jóvenes en riesgo social. Esto es una experiencia de misión que estamos realizando. Es un desarrollo, sobre todo, que tiene que ver con habilidades para la vida y que tiene que ver con esas 5 dimensiones que están allí. Habilidades para la vida, liderazgo y protagonismo juvenil, educación a la afectividad, aprestamiento laboral y dimensión evangelizadora. Ustedes pueden ver en vertical las áreas de formación que cada una de esas dimensiones tiene. Este proyecto ha sido sumamente interesante para dar respuesta a lo que teníamos como consecuencias post-pandémicas y todas las problemáticas que si estaban ahí presentes, después se agravaron. Es un programa de estudio que está enfocado a los jóvenes, pero lo que lo hace más interesante es que para nosotros lo hemos desarrollado precisamente en términos de que las 5 dimensiones pueden generar rutas distintas de acuerdo al contexto y a la realidad de los jóvenes que estamos atendiendo en cada uno de los ambientes pastorales. Esto tiene una inspiración pedagógica salesiana también. Partimos de la parte naranjada acá que está, que es siendo un sistema de acogida. El plan de formación en sí es un sistema de acogida. Caminamos con los jóvenes en su formación, hacemos reflexión de todo lo que se va haciendo, se sistematizan los resultados y la idea es crear condiciones más favorables para esos jóvenes respecto a su protagonismo y respecto incluso a estar con nosotros y mantenerse con nosotros. Esto ha sido una experiencia vivencial de misión hoy que tiene nuevamente esos lentes salesianos para poder ver a los jóvenes en el contexto que estamos viviendo, jóvenes que incluso surgieron después con temas de no poder interrelacionarse entre sí o incluso agresivos entre sí por todo el aislamiento y la condición social que se dio. Hoy pues se les ofrece este itinerario de formación en esas 5 dimensiones que vimos. Y algo muy importante, además de realizar el itinerario para los jóvenes, también hay un itinerario de formación para los animadores.
Quise traer esto como parte de la respuesta porque a veces, pues, pensamos que la lectura constante de la juventud tiene que quedarse en la reflexión. Y nos cuesta pasar mucho a lo que yo llamo reflexión, no porque lo escriba mal, sino es que no nos quedemos en la reflexión, sino pasar de la reflexión a la acción, ¿no? Porque a veces la vulnerabilidad y la volatilidad de los jóvenes hoy día es tan ágil, tan rápida, que no nos da tiempo de muchas veces movernos en lo que incluso desde nuestras propuestas educativo-pastorales vamos formulando. Esto dio génesis a otra parte muy importante y es que desde nuestros oratorios hicimos un puente estratégico para que nuestras escuelas técnicas y centros de formación profesional funcionasen como plataforma formativa para vincularlos precisamente a tema de estudio y de empleabilidad. Encontramos aquí otra clave interesante en la praxis actual de la misión, que es cómo desde la pastoral juvenil podemos hacer una pastoral orgánica que permita que diferentes ambientes de los que ofrecemos, algunos que tienen que ver con aquellas necesidades básicas, puedan ser un trampolín para otra plataforma de aquellas necesidades más orgánicas que ofrecemos para la promoción de la persona en su proyecto de vida. La otra experiencia, y con esto pues voy cerrando esta parte, la otra experiencia precisamente tiene que ver con esas fotografías que he traído el día de hoy. Esas fotografías son fotografías reales de aquí de Centroamérica, países del norte, sobre todo Honduras y donde me encuentro ahorita, El Salvador, son las famosas caravanas de migrantes. Seguramente y tal vez a través de noticieros internacionales en algún momento han podido ver algo de esto. Personas que sin ningún destino seguro para tratar de penetrar los temas de fronteras y tratar de acuerparse, se unen y en multitudes están saliendo de la realidad de nuestros países por diferentes condiciones y situaciones sociales, por diferentes contextos. Ustedes pueden ver ahí las fotos, multitud de personas, pero yo quiero hacer un zoom. Ven esta fotografía de acá en especial. A mí me ha conmovido mucho desde que te la vi. Tal vez no se ve tan claro ahí, pero vamos a hacer un zoom porque hay dos niñas ahí en medio de las personas y cuando vemos sus rostros, podemos ver en esa lectura lo que verdaderamente seres inocentes e incluso inconscientes de lo que está sucediendo en ese momento está pasando. Cuando vemos estas imágenes, y vuelvo al tema de nuestros lentes salesianos, nos hacen pasar de la reflexión a la acción de manera muy pronta, en el sentido de que esas caras de angustia que vemos allí, esas caras de incertidumbre, pues son las que para nosotros, aunque esto puede ser desesperanza para ellos, nos tienen que dar a nosotros energía para poder ser esperanza para ellos a través de nuestra misión. Entonces, la otra experiencia que quiero compartirles es cómo estamos dando respuesta desde lo que podemos hacer nosotros aquí a nivel salesiano a todo este efecto migrante. Y hemos entonces generado así lo que llamamos un esquema de trabajo o proyecto Inmigrantes Inspectoría CAM, que tiene que ver con la atención temprana de los jóvenes. Nuestro sistema es preventivo. Entonces hemos tratado de hacer una lectura desde la perspectiva de por qué nuestros jóvenes están saliendo de acá. Evidentemente, no solamente los jóvenes, han llegado niños solos a la frontera, que los papás, al no ver esperanza en su país, pues van y colocan a su niño en su frontera y lo dejan ahí. Pareciera un acto cruel, pero también hay que ponerse en ese contexto. Entonces, desde esa perspectiva, pues estamos haciendo una intervención, me voy a enfocar aquí sobre todo en las acciones, donde hemos hecho un enlace con redes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que precisamente nos transfieren casos de personas inmigrantes o emigrantes o personas rechazadas o personas retornadas que se llaman precisamente para nosotros desde un enfoque de derechos poder ofrecer
una serie de programas en cuanto a formación que lleven precisamente a temas de inserción laboral y a temas de atención psicofamiliar, ¿verdad? Entonces, creo que si vamos por toda América repasando, nosotros como salesianos estamos constantemente haciendo esa mirada, precisamente. Recordemos la doble fidelidad, partir del sentir de los jóvenes en el mundo juvenil y empatar ese sentir con el sentir de la iglesia, la misión eclesial. Para don Bosco, en su praxis, el Papa era una figura importantísima. Y entonces para nosotros lo que la Iglesia a través del Santo Padre nos va marcando tiene que ser también un eco para nuestra misión, una actualización de la pedagogía. Estamos seguros que el Papa en su momento influyó directamente en la pedagogía salesiana, en la pedagogía de Don Bosco. Y por ende, para nosotros hoy, esa doble fidelidad entre el mundo juvenil y el mundo eclesial tiene que ser un equilibrio que nos lleva a multiplicar y cualificar esos lugares de encuentro con los jóvenes, a descubrir y experimentar y proponer nuevas formas de escucha, participación y propuestas. Todas siempre con el fin último de esa conversión pastoral que nos lleve con creatividad a operar nuestros proyectos educativos evangelizadores. Termino con esto. Es la última diapositiva prácticamente antes del cierre. Es interesante, como vieron al inicio, pues en mi presentación, yo coordino la Oficina de Planificación y Desarrollo. Pareciera que no debiera estar tan conectado con todo el tema de pastoral juvenil, pero debo decir de que es una necesidad más bien esto, y lo transmito como una buena práctica y parte de lo que hoy quería compartirles también dentro de eso. Cuando estamos en temas de gestión, precisamente, y normalmente apuntamos a que nuestras inspectorías sean sostenibles desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social en la misión que hacemos, pues tenemos que partir de una sostenibilidad que apunte a la significatividad, que se nutra de la significatividad. Entonces, no podemos nosotros hacer gestión sin tener conocimiento de la misión. Todo lo que gestionamos tiene que estar inspirado en la misión que tenemos. Eso es una parte primordial de precisamente cómo hacemos ese empate entre la gestión y la misión. Y entonces es donde la congregación nos ofrece dos instrumentos que también conocemos bien, el proyecto orgánico inspectorial y la propuesta educativo-pastoral salesiana, que se complementan entre sí y donde vamos dibujando una inspectoría que queremos sea cada vez mejor, pero inspirada por el joven, nuestro protagonista de la propuesta educativo-pastoral que igual vamos moldeando en el camino. Entonces partimos de un concepto de sostenibilidad a la luz de la significatividad. ¿Y por qué digo sostenibilidad? La obra salesiana ha sido sostenible desde el siglo XIX, pero ¿por qué sigue siendo sostenible? No es por las obras, no es por los recursos, no, no, sigue siendo sostenible porque seguimos siendo significativos. Y la significatividad está en la esencia del sistema que Don Bosco nos heredó, ahí en el oratorio. Ni siquiera el de Baldoco todavía, el itinerante, por todas las limitaciones que precisamente tenía. Partimos del concepto a uno, a lo operativo. Ahí donde pasamos de la reflexión a la reflexión, pasamos a la acción en lo operativo y por supuesto lo vamos haciendo con una mentalidad proyectual desde lo estratégico. Yo quiero cerrar mi intervención y aprovechar pues con toda gratitud manifestarles eh, lo contento, lo alegre que me siento por haber compartido con ustedes y decirles que no importa cuánto estemos haciendo y cuál es el rol que tengamos en toda esta sensibilidad social de nuestros jóvenes, podemos estar seguros de que un hilo es débil, pero cuando unimos muchos hilos,
es difícil que se rompa. Y el trabajo en red, el hacer este tipo de experiencias donde ponemos en común estas vivencias, pues nos dan esperanza para seguir precisamente dentro de esto. Yo quiero entonces felicitarles y instarles para que sigan adelante con el diplomado que están llevando, porque van a ir todavía descubriendo más detalles, más secretos precisamente que para nosotros a nivel salesiano son secretos tesoro realmente, ¿verdad? Y bueno, y recordar siempre que Dios favorece al hombre alegre y por ende, pues tratemos siempre de estar alegres, pues ya nuestro padre Don Bosco dentro de esa pedagogía nos enseña que la santidad consiste en estar alegres, así es que para nosotros debe ser una motivación de siempre. Muchas gracias y bueno, quedo a disposición por acá para lo que se ofrezca. Estimado Cristian, un gusto en verdad haber sido parte de esta tu disertación. Excelente, como siempre, en verdad, perdón, ha sido una experiencia muy significativa. Hola. Sí, sí. Nos has regalado, nos has ofrecido para todos los que estamos aquí, que como muchos hemos quedado bastante, digamos así, conmovidos, sorprendidos y motivados a seguir ese trabajo salesiano. Más que una pregunta, no sé, tal vez un poco para ampliar también esta presentación pequeña que, bueno, pequeña digo abundante que nos has dado, eh, ¿cómo podríamos tal vez un poco ir mejorando esta doble fidelidad